Bueno, pues muy buenas tardes, días por allá. Esta es la primer prueba que voy a hacer sobre una presentación virtual de tan largo alcance. Estamos muy acostumbrados a comunicarnos con Liv, con parte del equipo también, a través de Hangouts y demás, pero esta es la primera vez que voy a hacer como que un archivo tan largo en donde voy a hacer una presentación y demás. Entonces voy a tratar de ser lo más puntual posible. Yo quisiera no aburrirlos muchísimo y quisiera que esto que les esté presentando realmente sea de alguna utilidad. Así que bueno, quiero presentarlos, quiero no presentarlos, quiero saludarlos sobre todo. Hace mucho tiempo que no veo a muchos de ustedes. Recuerdo siempre con mucho cariño lo que pasa en San Martín y desafortunadamente a veces las distancias, aunque nos las hace más cerca el Google y aunque nos las hace más cerca Internet, finalmente en lo físico existen, ¿no es cierto? Así que bueno, esto solamente para hacerles un breve saludo y después para explicarles un poco la dinámica de esto. La dinámica de estos videos es que pensando en que la conexión pudiera no estar tan buena, hemos decidido hacerlos pregrabados, presentárselos a ustedes y después habrá un momento en donde podremos intercambiar una vez que la presentación se haya terminado. Como yo no soy experto en edición ni en trabajo con el video y todo este asunto, es muy probable que estos videos los corte cuando me atore con algo, cuando tenga algún tropiezo por ahí, algo que no esté muy claro para mí, y después reasuma. Entonces, en ese caso, ustedes tendrán que buscar el video siguiente. Lo voy a tratar de nombrar con el mismo eh, dato, el mismo tema, y voy a poner simplemente uno, dos, tres y así. La siguiente presentación tiene tres partes, así que voy a tratar de hacerla en ese número, ¿no es cierto? Vamos a arrancar un poquito por contar esta historia y por contar este tema en el que vamos. Voy a meter mi PowerPoint, espero que entre el Power y venga la presentación, ¿no es cierto? Se supone que en cuanto yo ponga mi pantalla, debería estar presentando lo que sucede en la pantalla. A ver, entonces vamos aquí a iniciar. Y bueno, la primera charla que tenemos es una que se llama Nuevas y críticas miradas sobre la construcción de destino. El tema de las miradas sobre la construcción de los destinos viene sobre todo a partir de los últimos 2 o 3 años en que yo he estado trabajando el doctorado y es un doctorado muy enfocado hacia el tema de sociología. Realmente hay unos términos que son mucho de la materia y que yo he encontrado bastante útiles para el asunto del turismo. Vamos a ver cómo se pueden ir presentando y por favor les ruego que cualquier duda o cualquier detalle en el momento en que ustedes lo tengan, anótenlo, pónganlo por ahí y cuando hagamos el intercambio en vivo podamos discutirlo un poquito, ¿no es cierto? Esta es la hoja de ruta para esta parte. Lo que me interesa es presentar en un principio la noción de la Sherezad del desarrollo, después hablar de la competitividad del turismo en América Latina, es decir, la situación en la que nos encontramos hoy en día a nivel de competitividad en el turismo, y después introducir algunos de los nuevos conceptos y variables de análisis que vamos a estar trabajando durante estos 3 días. ¿No es cierto? No se preocupen si en algún momento hay cosas que parecen demasiado técnicas o demasiado nuevas o que no están claras. Obviamente anótenlas y tratemos de solventarlas en la medida que esto se termina, en la medida que la presentación se termina, pero también démonos chance durante los 2 o 3 días siguientes para poder hablar acerca de ellas. Así que vamos. Ok, ahora sí vamos con el video. Voy a compartir aquí mi pantalla y espero que ya a partir de ese momento puedan ustedes verla, ¿no es cierto? Ok, y listo, nos vamos con la presentación. Entonces, quería comentar o comenzar por contarles acerca de la Sherezad del desarrollo. Yo supongo que muchos de ustedes conocen Las Mil y Una Noches, ¿no es cierto? Este libro o esta serie de textos que son muy famosos a nivel internacional, de hecho son parte de la literatura internacional o parte de la literatura mundial y en el que se cuentan pues varias experiencias o varias leyendas, varios mitos sobre lo que pasa en Medio Oriente, ¿no es cierto? Ahí está Alibaba y los 40 ladrones, ahí están muchas otras historias que seguramente como niños hemos leído.
Bueno, pues a mí me gustó mucho la idea de Sherezad. De hecho, Sherezad es la que al final es la que arranca la historia de esto, ¿no es cierto? Es quien, la historia dice más o menos así, que había un rey que tenía una esposa y que esa esposa lo engaña. Entonces él decide, vaya tiempos, y miren qué misoginia, decide matarla por este engaño que había sufrido, ¿no es cierto? Y no solamente contento con el hecho de matarla, decide también que a partir del momento posterior, todos los días buscará una nueva esposa entre las mujeres del reino, pero se casará con ella y la matará en la noche, en la misma noche, de la noche siguiente, la noche de bodas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que después el reino tiene mucho miedo, está asustado porque están asesinando el rey a las mujeres del reino, y lo que termina por suceder es que en algún momento aparece Sherezad en la trama. ¿Qué es Sherezad? Bueno, Sherezad es la hija del visir, algo así como el primer ministro o como el secretario de Estado, y decide casarse o se presenta para casarse con el rey. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que Sherezad ya se había puesto de acuerdo con su hermana, y su hermana era muy buena para contarle historias. Entonces la hermana le dice, fíjate que yo te puedo ayudar para que no te mueras en la primera noche. Le vas a contar al rey una historia, y esta historia después la vas a dejar inconclusa en la noche, y dejas al rey pendiente con la idea para que te pida que por favor se la sigas contando mañana, y a cambio de eso no te mueras. Entonces, eso es lo que hace Sherezad. Es lo que hace, cuenta la historia, no la termina, el rey queda entusiasmado, le pide que la siga contando, ella le dice que ya es muy tarde, que lo hará el día de mañana. Y así pasa durante 1001 noches. ¿Qué sucede después de esas 1001 noches? Bueno, que Sherezad tiene un hijo del rey, y entonces el rey decide ya no seguir matando a las personas, ¿no? Una linda historia. Bueno, pues yo he encontrado que existe una similitud muy interesante entre el turismo y Sherezad, porque al final el turismo es aquel fenómeno en el que también se nos cuenta con toda frecuencia que es una actividad positiva, que además es una actividad que nunca se va a terminar y que sigue creciendo y que sigue avanzando por todo el tiempo. Y miren, este es el dato que nos presenta, por ejemplo, la OMT, ¿no es cierto? Esto es una gráfica del barómetro que ellos hacen anualmente, incluso semestralmente, en donde van analizando el avance del turismo. Hacia el año 1995 teníamos 500 millones de visitantes internacionales o de turistas internacionales, de acuerdo con cada una de las regiones, ¿no? Ustedes pueden ver en el gráfico desde el Oriente Medio hasta Europa, y cómo esto ha venido incrementándose. Hacia el año 2012 o 2013, no recuerdo en ese momento, tuvimos al turista 1.000 millones, se hizo incluso un asunto todo simbólico, se hizo una entrega en 3 o 4 ciudades del mundo en donde se les dio un premio al turista 1.000 millón. Y bueno, nada, que se nos viene contando que el turismo finalmente es una gran oportunidad y una gran posibilidad para todas las personas. Se dice que incluso hacia el año 2020 va a haber alrededor de 1.600 millones de turistas extranjeros o turistas internacionales, e incluso las expectativas hoy en día, porque eso es un dato como de 2010, son todavía un poco más altas. El turismo crece, crece, crece y nos cuenta una historia muy positiva. ¿Es esto cierto o no es cierto? Bueno, eso es parte de lo que queremos trabajar durante estos días, ¿no? Y definitivamente nos parece que el crecimiento es infinito, es cierto, pero es desigual también. Y esto tiene que ver con, entre otras cosas, el hecho de que hoy en día, básicamente, según la definición de la OMT, cualquier persona que viaje es un turista. Entonces no importa si tú fuiste a ver a tu abuelita porque eres un hijo de inmigrantes peruanos que vives en Estados Unidos y que vienes al Perú a visitar a tu familia, no importa si te fuiste a hacer un tratamiento médico a Houston, no importa si eres un peregrino que va a la Meca, de todas formas terminamos siendo turistas, ¿no es cierto? Si yo hubiese viajado hoy en día a Perú, a Tarapoto, a contar la historia, en lugar de físicamente, presencialmente, en lugar de contarla a través de este video, pues seguramente también me estarían contemplando como turista, ¿no es cierto?
Así que bueno, eso es parte de lo que sucede. La otra parte es que pues realmente hay una llegada de turistas internacionales que es muy desigual. Ustedes pueden ver en el gráfico a la izquierda cómo lo que son países avanzados, es decir, la línea azul, ha venido descendiendo porcentualmente y la línea de países emergentes viene aumentando porcentualmente también hasta encontrarse más o menos en la mitad del camino. Esto que nos intenta decir, bueno, nos intentan decir que tanto desde los países avanzados como desde los países emergentes hay una llegada cada vez hay una llegada fuerte y que sobre todo en el caso de los países emergentes están llegando alrededor de ya del 50% a cada uno de estos países, ¿no? Solamente que hay varios detalles y alguno de estos o el primero de ellos es lo que yo les comentaba, que la actividad central no está distinguida y que después en segunda instancia, que si empezamos a ver qué países son emergentes, pues nos vamos a encontrar con que China, con que Brasil, con que Rusia, los tigres asiáticos, es decir, Singapur, Malasia, Corea, países que vienen creciendo desde hace más de 20, 25 años, son todavía considerados emergentes. No es sorpresa si lo pensamos desde este punto, entonces, que finalmente haya una gran cantidad de crecimiento porque estos países considerados hasta ahora emergentes, pues realmente, o por lo menos así nos parece a algunos, han dejado de ser emergentes desde hace tiempo y hoy en día forman parte de los sitios importantes o de los países que tienen un movimiento bastante fuerte, ¿no? Miren el caso de India, por ejemplo. Hay otra cosa que tampoco nos dicen, y es que el 53% de estos viajes, de estas llegadas de turistas internacionales, se realizan, son generadas en Europa. Es decir, la gente sí está viajando a Perú, está viajando a América Latina, está viajando a otros lugares, pero el 53% vienen de Europa y el 21% vienen de Asia. Como podremos ver un poquito más adelante, bueno, esto nos deja un margen bastante reducido a nosotros. Un cuarto punto, y muy importante también, es que solamente o más bien el 79% de toda esta población que viaja lo hace dentro de la misma región geográfica. Si ustedes se pusieran a analizar los datos con un poco más de detalle, lo que se encontrarían entonces es que el crecimiento para los tigres asiáticos es enorme, el crecimiento para Europa no es tan grande, pero se mantiene, y que en el caso de los otros países que seguimos estando un poquito ahí atrás en la fila del crecimiento, pues el dato de incremento de visitantes es mucho más pequeño. Si nosotros nos fijamos, y esto es muy interesante porque también refleja que los números siempre hay que tratarlos con mucho cuidado, ¿no es cierto? Los porcentajes son una cosa y los números netos son otra. En la gráfica del lado izquierdo lo que tenemos es la llegada internacional por región y su evolución en porcentaje, mientras que del lado derecho tenemos las llegadas internacionales pero en números netos. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues de primera instancia algo que podemos encontrar por aquí. Fíjense nada más cómo está el caso de esta línea roja, la superior, la que estoy señalando con el mouse, que es Europa Occidental. Europa Occidental tiene un crecimiento original de 25% en los años 90 y hoy solamente está creciendo alrededor del 16%, ¿no es cierto? Perdón, no es el crecimiento, lo que esto implica es el porcentaje que representan en el mundo, cuántas de las llegadas internacionales corresponden a cada una de estas áreas. Entonces, Europa ha dejado de tener el 25% y ahora solamente tiene algo así como el 16 o 17%. Europa Occidental. Lo mismo pasa con Europa Meridional, lo mismo pasa con Europa Central. Ustedes pueden ver también la gran bajada que tiene, ¿no es cierto?, de un 15, 17% más o menos hacia un 11%, mientras que otros lugares como por ejemplo el, Asia Nordeste o la misma América, más bien países como América Central, están incrementándose, ¿no? Ustedes van viendo en este gráfico también cómo el descenso es muy drástico para los primeros países que mencioné y bastante pequeño para los siguientes países, ¿no? En el caso, por ejemplo, de América Central, que es la línea azul con cuadraditos, bueno, pues realmente
punto algo por ciento al 1% o al punto algo por ciento, no es realmente un crecimiento tan grande. Lo mismo pasa con el África subsahariana, lo mismo pasa con África del Norte, lo mismo pasa con América del Sur, por contar algunos de ellos. Sin embargo, cuando ustedes analizan el mapa del otro lado y ven el número neto de llegadas, entonces nos damos cuenta que esa misma Europa occidental que en el gráfico anterior bajaba del 25 al 17, bueno, pues simplemente las llegadas internacionales en el 1990 eran de 100 millones de personas y en el 2010 son de 160, 150 millones de personas. Y así está el resto de los países. ¿Qué implica esto? Bueno, lo que implica en primera instancia es que lo que está creciendo es el tráfico a nivel internacional, es decir, hay un incremento enorme a nivel del tráfico a nivel internacional. Los países europeos no están reduciendo sus cantidades de viajantes, por el contrario, las están aumentando, solamente que los ritmos y los porcentajes del crecimiento finalmente son diferentes. Si ustedes se dan cuenta, por eso es que este gráfico precisamente es el que nos permite sostener esta idea de la Sherezad del desarrollo, ¿no es cierto? Porque miren, al final todos están creciendo, aunque sea poquito, como en el caso de América Central, que es otra vez la línea de hasta abajo con los cuadros azules, o de América del Sur, que es donde estaría concernido Perú, es la línea amarillita naranja con los triangulitos, que hay un crecimiento, pero que ese crecimiento es muchísimo menor que lo que está creciendo en otros lugares como las Europas y demás. Entonces, eso no hay que dejar de tomarlo en consideración. Miren, por ejemplo, esto es para mí lo que realmente nos da una claridad muchísimo mayor de qué es lo que está sucediendo en el mundo. Finalmente, los centros que están recibiendo o emitiendo la mayor cantidad de población, la mayor cantidad de visitantes, son los que tienen la iluminación más blanca. Esto es un gráfico que muestra durante 24 horas los vuelos que se realizan entre un país y otro. Entonces ustedes pueden ver que América del Norte o Norteamérica o los Estados Unidos es quien tiene una enorme cantidad de viajes internos por un lado, pero también transatlánticos, ¿no es cierto? Y que Europa finalmente, miren cómo es el alma básicamente junto con Estados Unidos, el alma del mundo a nivel de ese movimiento económico. Miren Asia, Asia tiene pequeños números de todas formas, o menores números, pero sí se nota un crecimiento muchísimo más fuerte. Y se puede ver un eje bastante claro entre América del Norte, Europa, Medio Oriente y después el Asia, ¿no es cierto? América Latina, América del Sur, bueno, está por ahí, pero eso no implica que esté mucho más fuerte. Miren, Miami es la que realmente concentra todos los vuelos que vienen hacia América Latina o América del Sur. Lo que aquí nos tiene que quedar muy claro también es que el turismo al final no se relaciona solamente con una buena estrategia de marketing, con un buen trabajo de producto y demás. Hay otros factores que están más allá de nuestro alcance, o probablemente dentro de nuestro alcance, pero en los que somos capaces de apoyar o de participar solamente con un mínimo granito de arena. Miren, el gráfico en azul, esto es un gráfico que ha sido modificado a escala logarítmica, porque cuando uno lo pone en datos reales hay tanto desequilibrio entre los países que se pierde la información. Sin embargo, cuando lo ponemos a escala logarítmica, lo que hacemos es ver cómo está relacionado el cambio en el turismo con un cambio en el Producto Interno Bruto. La línea azul es la del turismo, la línea roja es la del Producto Interno Bruto, y la línea azul, o la línea moradita, la línea lila, refiere al cambio en los años de escuela, es decir, cuántos años ha pasado la población en la escuela y cómo ha ido esto modificándose. Entonces, como ustedes lo pueden ver ahí, a nivel de cambio de escuela no es tan notorio, pero sí es definitivamente notorio en el tema de la relación entre Producto Interno Bruto y el cambio en el turismo. ¿Qué significa esto? Bueno, que una cosa acompaña a la otra, ¿no es cierto? El turismo está acompañado del crecimiento económico de un país y el crecimiento económico de un país refleja también el impacto que tiene el turismo. Se puede ver aquí, y esto es un dato que vamos a ver un poco más adelante, como Turquía, por ejemplo, está creciendo de una manera exorbitante,
Colombia también tiene un crecimiento interesante, pero eso también se debe a que tiene un porcentaje muy pequeño o números muy pequeños, y cuando los números muy pequeños crecen, los porcentajes de incremento se hacen más grandes. Malasia es otro de los casos, y bueno, ahí tienen ustedes también el caso de Perú. Para la primera parte me gustaría, después de haber visto estos gráficos, simplemente reafirmar o insistir en la fuerte relación que existe entre el turismo y el desarrollo económico. Esto es algo que no podemos dejar de tomar en cuenta. Creo que, por ejemplo, las experiencias de turismo rural comunitario ya lo han dejado bastante claro. No es que tú tengas una estrategia de turismo rural comunitario interesante, como vas a necesariamente tener un crecimiento a nivel de turismo, a nivel del país, ¿no es cierto? El desarrollo económico está muy ligado. Y otra vez aquí lo entendemos si nos ponemos a pensar que dentro de estos turistas, entre comillas, están personas que viajan por negocios, están personas que vienen a dar consultorías, están personas que hacen viajes, sí, de ocio, pero hay personas que vienen a visitar a la familia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Otra cosa es que el turismo también, y esto lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos durante estos días, se convierte poco a poco en un tema, en un término muy opaco. Ahora resulta que todo es turismo hoy en día. El turismo crece, el turismo nos ayuda, y además todos los que viajan son básicamente turistas. Tercer punto es que, como ustedes lo pudieron ver en el gráfico anterior, y en los gráficos pasados también, el turismo no genera igualdad per se. Es decir, no con el hecho de tener una estrategia dedicada al turismo, entonces vamos a generar igualdad social. Eso me parece que es también una de las grandes falacias, o una de las grandes verdades cómodas e incómodas. Ya por ahí las tendrá, las hablará un poco más, pero esta es una gran verdad que frecuentemente se olvida, digamos que se olvida, que se hace un poco de lado. Y en tercera instancia, bueno, que se requiere también muchísimo trabajo para hallar un norte apropiado y equilibrado en lo que corresponde al turismo, ¿no? Es parte de lo que vamos a estar discutiendo o charlando durante estos días, pero sí me interesa evidenciar que los datos que se presentan hasta este momento no nos permiten insistir en que el turismo está haciendo el bien a diestra y siniestra, sino que también es bastante selectivo con todo lo que se realiza. Voy a hacer una pequeña pausa. Bueno, señores, que nadie se nos duerma por ahí, los estoy viendo desde acá, que nadie se duerma. Continuamos con la segunda parte de, este, de esta primera presentación. Comparto ahora mi pantalla y sigo avanzando con esto. Ok. Dice por ahí Calle 13 en su canción Latinoamérica, esto que dice ahí, ¿no? Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. A mí me simpatiza mucho escuchar a Calle 13 y darme cuenta que hay gente que también critica su propio espacio y que se queja de lo que nos está pasando, y que también evidencia mucha de nuestra realidad, ¿no? Vamos a tomar un poquito el tema de la evolución del turismo en América Latina, y voy a seguir ahora con esta segunda parte de la presentación. Esta es la foto en grande de nuestra realidad. Si nosotros vemos el ranking mundial de algunos países, esto es data que presenta tanto la OMT, y desde la OMT, el Banco Mundial y algunos otros se ha ido juntando data de diferentes. Existe solamente información hasta 2011, si bien para 2012 hay data de la OMT, esta no está sistematizada para todos los países, así que nos quedamos hasta el 2011. En la parte izquierda tenemos el ranking, ¿no es cierto? El que esté hasta arriba será el primero, y entre más abajo vamos en esto, pues son los grados más bajos. Solamente estoy tomando a 8 países como ejemplos, y ahora les voy a explicar por qué, pero aquí me interesa ver una cosa en particular. Uno es, miren ustedes el caso de Francia. Francia se mantiene en primer lugar desde 1995 hasta 2011, sin cambio alguno, sigue siendo el primer país. El caso de España siempre le está peleando en segundo lugar, por ahí, tercero. Y
Me interesa presentarles, miren, por ejemplo, algo que está pasando con México. México en 1995 estaba en el lugar número 6 y hoy en día en el 2011 está en el lugar número 11. Para el 2013 los datos oficiales o datos que se tienen del país es que México ha bajado todavía 2 posiciones más y ahora se encuentra en el lugar número 3. Miren lo que ha pasado con el caso de Suiza. Suiza me parece algo interesante, pero bajo otra óptica, ¿no es cierto? Suiza ha bajado su grado de participación en el turismo desde mi punto de vista porque ellos han entendido que también hay otras actividades y hay otras acciones en las que ocuparse, y además de que es un país bastante caro. Entonces, como país caro, no recibe mucho más crecimiento de visitantes, sino que mantiene la misma cantidad, mientras que otros países la incrementan, ¿no es cierto? Entonces, esto le hace perder un poco de espacio. Lo que pasa con Argentina también es bastante claro. Hay un descenso, pero bastante navegable, yo diría. Bastante navegable porque al final Argentina tiene un turismo interno bastante interesante y tiene otras características, ¿no? Miren el caso de lo que pasa con Cuba. Cuba parecía estar retomando en los años 2000, 2005, cuando empezó a entrar toda la inversión española, mejores espacios, y hoy en día se encuentra de nuevo en el lugar más o menos 65 por ahí. El Perú se le está peleando hoy en día. Perú comenzó en el 73, en el 95, llegó al 61 en el 2008 y hoy en día está en el 66. No tengo datos más recientes, pero todo parece indicar que más o menos está por ese tema. Miren en cambio lo que pasa con Malasia. Malasia es esta línea delgadita que tiene una cruz y que ha pasado del lugar número 13, 14 por ahí, hasta el lugar 10 aproximadamente. Lo mismo que ha sucedido, aunque un poco más marcado, con el caso de Turquía. Turquía se encontraba también por ahí del lugar 15, 16, y hoy en día Turquía está dentro de los 10 primeros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y esto muy claramente lo evidencia, pues que hay países que están dejando de hacer bien las cosas o que están haciendo cosas de otra manera, y en ese sentido, pues hay algunos que están siendo mucho más competitivos que nosotros. Esto es solamente si tomáramos la data de números de visitantes, ¿no es cierto? A mí se me ocurrió en algún momento hacer un análisis sobre otros datos que voy a presentar en la gráfica siguiente, pero aquí me interesa presentarles que definitivamente es muy clara la diferencia aún dentro de las Américas, ¿no? La OMT habla de las Américas, pero en las Américas está incluido Canadá, Estados Unidos, México, y esto hace un dato muy difícil de creer o difícil de comprender o de analizar. Miren lo que está pasando con Estados Unidos. Estados Unidos representa el 39% de las llegadas a toda América. El resto está Canadá el 10% y después México el 15%. Si nosotros entonces quitamos a Canadá, a México y Estados Unidos, lo que queda para América del Sur es realmente un número muy pequeño. Pero no solamente eso, si nosotros vemos ese 39% de los Estados Unidos, ese 39% en dinero se convierte en el 50 y casi 57% del total. Es decir, que Estados Unidos está recibiendo con 40% casi el 60% de todos los ingresos. ¿Qué pasa con México? Oh, sorpresa, en lugar de tener el 15, ahora baja al 6,5, ¿no es cierto? Y en el caso de Canadá, me parece que más o menos se mantiene. Veamos ahora la columna siguiente. Estados Unidos, si uno divide el total de visitantes de Estados Unidos entre el gasto que realizan, entonces el gasto per cápita en Estados Unidos por visitante extranjero es de $1,732. ¿Qué es lo que sucede en el caso de México? Miren nada más qué diferencia tan grande, $530 per cápita, es decir, ni siquiera la tercera parte del gasto total que realiza el visitante que va a Estados Unidos. El Perú tiene un gasto muchísimo más alto, que es de $989, con mis cuadros o mis círculos que no quedan muy claros,
y la Argentina también anda por ahí en los $1000. A esto yo entiendo que se debe también fuertemente, o que una de las relaciones muy fuertes es el costo de los boletos de avión. El costo de los boletos de avión hace que, que estos números sean mucho más altos para el caso de Perú, de Argentina, de Brasil, etcétera. Pero el caso de México me parece paradigmático. ¿Por qué? Porque esto está mostrando cómo México está perdiendo competitividad y está dejando de ser un país interesante para un visitante medio y se convierte en un país más barato, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco más en otra de las presentaciones que vamos a hacer cuando hablemos del caso de México. Pero esto es algo que me parece interesante. Ahora miren, si empezáramos a hacer juegos, yo comencé a tomar datos, por ejemplo, sobre la superficie territorial del país. Si nosotros contabilizamos qué porcentaje, qué superficie territorial tiene el país y lo dividimos entre el número de visitantes, ¿qué resultado nos da? Bueno, pues cosas bien simpáticas, ¿no? Miren, el caso de Francia tiene aproximadamente 150 visitantes por kilómetro cuadrado, y esto no ha variado mucho del 2000 al 2010. En el caso de Alemania, estamos hablando de alrededor de 75 contra unos 55 durante la década anterior, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Bueno, que están recibiendo una mayor cantidad de personas por kilómetro cuadrado. Lo mismo pasa con Grecia, no es lo que pasa con India, no es lo que pasa con Italia, que igual el número es increíblemente interesante, ¿no es cierto? 150 personas por kilómetro cuadrado, mientras que México y Perú, México está un poquitito arriba de Perú, pero miren, es cosa de nada, ¿no es cierto? Esto implica que tenemos bastante territorio y que proporcionalmente recibimos muy pocos visitantes. Miren lo que pasa con Malasia, y aquí entonces ya empezamos a ver que aquellos datos que encontrábamos a nivel del cambio en el número de visitantes, en el número de Producto Interno Bruto y del crecimiento, con lo que sucede con Malasia está bastante claro que en el año 2000 tenían alrededor de 25 personas por kilómetro cuadrado, hoy están en 75 personas por kilómetro cuadrado. Dato interesante, ¿no? Lo mismo que pasa en el caso de Turquía. Turquía estaba alrededor de las 15 personas, ahora está llegando a las 50. Entonces, miren cómo estos datos evidencian situaciones bastante interesantes. El gráfico siguiente nos permite ver qué es lo que pasa a nivel de visitantes extranjeros por sitios UNESCO. Aquí lo que hice fue tomar cuántos sitios UNESCO hay en cada país y cuántos visitantes hay. Entonces dividí el número de visitantes entre el número de sitios UNESCO. Datos interesantes, ustedes los pueden ver aquí, por ejemplo, que en el caso de Argentina, ¿no es cierto? Siempre la línea azul es la anterior y la línea roja es la más nueva. Entonces Argentina ha subido el número de visitantes por sitio UNESCO, pero no pasa del 1.000.000 de visitantes, ¿no es cierto? Miren lo que pasa en el caso de Francia. Francia tiene alrededor de 2 millones de visitantes por cada sitio UNESCO que tiene. Ojo que esto es un porcentaje, es una proporción. No es que cada lugar reciba 2 millones de visitantes. Hay unos que reciben 100, otros que reciben 5 millones. Pero aquí lo que busco es balancear la cantidad de sitios UNESCO con la cantidad de visitantes. Miren otra vez lo que pasa con Malasia. Malasia tenía 2,5 millones de personas que visitaba por sitio UNESCO, hoy en día tiene 6,178,000, ¿no? Miren lo que pasa con Turquía. Turquía tenía 700, ahora tiene 3 millones. Un caso interesante, bueno, es el de Uruguay. Uruguay recibe 3,150,000 contra alrededor de 2 millones, pero aquí hay un pequeño detalle. Uruguay solamente tiene un sitio UNESCO, y esto es Colonia do Sacramento, que es uno de los sitios de paso obligados para básicamente todos los argentinos, ¿no? Estados Unidos también ha incrementado, mientras que otros espacios los tenemos ahí. Entonces, eso me parece que refleja bastante claro qué es lo que pasa con la competitividad en nuestros países. En suma, me parece, o nos parece a algunos de los que hemos estado trabajando esto, que en comparación con otros sitios del mundo, América Latina tiene un fuerte problema de competitividad. Estamos perdiendo competitividad de una forma impresionante. Y esto también lo dijo un tipo que se llamaba Swarbrook, por ahí en 2001, 99. Él decía que solamente con nuestros paisajes y con el tema
de nuestras culturas vivas, no íbamos a poder competir en el mundo. Y bueno, esta es una de las pequeñas pruebas. ¿Qué es lo que nos sucede? Bueno, esto no está dentro de esos gráficos, pero sí es parte de lo que hemos venido investigando, pues que carecemos de áreas de investigación específica en turismo, no las tenemos. Tampoco nos hemos centrado más que en las ópticas económicas, no nos hemos preocupado por ir más allá de estos análisis y nos quedamos pensando en el número de visitantes, nos quedamos pensando en la ocupabilidad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Por supuesto, esto implica pues que requerimos nuevos modelos que retomen también nuestros aprendizajes y también innoven. Y cuando digo y también innoven, esto también es una insistencia para que no solamente nos quedemos con estas ideas de lo que es tradicional, del paisaje y de nuestras culturas vivas. Sobre esto vamos a discutir un poquito más adelante. Voy a hacer una pequeña pausa. Bueno, pues me acabo de dar cuenta que estaba mal compartida esa pantalla y que van a tener que hacer un poco de trabajo a mano para ver las slides. Voy a tratar de hacerlo correctamente en esta última parte de la primera presentación. Ok, comparto mi pantalla, mando el escritorio y entonces lo que ustedes van a ver es ese escritorio. Así que ahora lanzo mi presentación de PowerPoint. Bueno, pues esta tercera parte tiene que ver con los nuevos acercamientos. Y aquí me interesa irnos acercando hacia el cierre de las ideas, ¿no? Hemos visto una serie de cosas en las láminas anteriores en donde nos hemos ido dando cuenta cómo la competitividad representa algo muy importante para nuestros países, que al parecer no estamos manteniéndola, y también en el sentido de que hay otras cosas que deberíamos de estar viendo y no solamente lo que nos presentan esos datos. Así que parte de la investigación actual o parte de lo que se viene trabajando en el turismo recientemente tiene que ver con lo siguiente. Uno de los primeros aspectos es entender al turismo como un fenómeno complejo. Es un fenómeno que se construye diariamente y no una actividad económica. Vamos a profundizar un poco sobre esto un poquito más adelante, en los días que siguen, pero a mí me interesa aquí reflejar o insistir por qué esto que parece solamente una manera de ver las cosas es en realidad algo muy importante. El turismo nos ha sido planteado durante muchos años como una actividad económica. Se habla de la industria sin chimeneas, se habla de la actividad turística, se habla de la economía del turismo, pero el turismo es algo que es muchísimo más complejo. ¿Y por qué es mucho más complejo? Porque incluye conceptos y nociones que no tienen que ver únicamente con las actividades económicas. Cuando hablamos de actividades económicas, frecuentemente pensamos en comprar y vender, pero el turismo tiene un componente de ocio, el turismo tiene un componente de aventura, el turismo tiene un componente de descubrimiento, el turismo tiene componentes que están dentro de lo psicológico, que no necesariamente están ligados a una actividad económica, como quien vende tornillos o como quien vende, qué sé yo, ruedas de bicicleta. Hay algo que está detrás de esto y que tiene que ver con factores muy distintos. Entonces, esto es algo que los investigadores muy recientemente están comenzando a darse cuenta o comenzando a insistir, que tendríamos que ser más cuidadosos con cómo queremos entender al turismo. ¿Okay? Un segundo aspecto es que bien vale la pena pasar de una visión de sistema a una que observe las redes que se tejen entre espacios y actores. También sobre esto vamos a estar platicando en los 3 días que siguen, pero y sobre todo en particular en algún momento voy a tratar de describir o a tratar de plantear por qué es la diferencia entre estas dos maneras de verlo. Pero sí les quiero dejar en la idea hasta este momento que definitivamente a nivel de la investigación actual, la palabra sistema está dejando de utilizarse, si bien hay una resistencia terrible. En el caso personal, yo sufrí bastante durante mi trabajo de tesis porque para muchas de las personas muy metidas en el área de turismo, el sistema es algo
que está muy claro. Nosotros mismos insistimos en eso, Liv y yo, cuando estuvimos trabajando en San Martín, en que la mejor visión que se podía tener sobre el turismo era a nivel de sistema. Hoy en día me parece que a la luz de los acercamientos y de los nuevos descubrimientos, bien vale la pena comenzar a pensar en el trabajo a nivel de redes. Así que esta es una precisión y vamos a hablar un poquito más a detalle. Un tercer aspecto es que tenemos que salir de las miradas de fórmula, ¿no es cierto? Miradas estructuradas. También sobre eso vamos a hablar un poco más, pero tenemos que comenzar a pensarlo de otra manera en la que realmente hagamos uso de nuestra inteligencia, de nuestra innovación, de nuestra experiencia de trabajo, como para pensar en el turismo desde otra manera, como ese fenómeno complejo que no se puede solventar, que no se puede analizar únicamente con unas fórmulas y como si estuviera totalmente estructurado. Así que esto es algo que hay que ir pensando cómo le vamos a hacer. Y yo quiero decirles que lo que estamos trabajando hoy en día con San Martín, esto que les estamos contando, realmente puede tener mucha trascendencia a nivel de lo que ya está haciendo San Martín, porque San Martín ha venido teniendo experiencias muy interesantes y exitosas, pero también puede ser un tiempo interesante como para dar un saltito adicional, ¿no? Hablaremos de esto. Y el cuarto aspecto, bueno, tiene que ver con mirar las políticas y el discurso con detalle, de dónde vienen, qué queremos adoptar de ellos. Yo creo que algo que nos hemos ido dando cuenta en el camino del avance del turismo en el Perú y a nivel internacional es que el turismo no viene suelto, el turismo no viene como una idea y noción positiva en la que todo está muy bien, no, detrás de cada fórmula, detrás de cada idea, tenemos una serie de nociones y de discursos que tienen que ver con algo. En el caso del turismo, el turismo inicia en los años 50 con el tema del desarrollo, sobre todo en una España totalmente rota después de la Segunda Guerra Mundial, que además no tenía una industria previa, ¿no es cierto? Cosa que sí tenían Alemania, Francia, algunos de los otros países. Entonces, todo el esfuerzo de reconstrucción que se genera en Europa se hace de acuerdo con las actividades que existían, pero en el sentido de que España no tiene ninguna, entonces, o tenía unas, pero muy básicas, algo que llamarían hoy en día muy rural, que era un país muy rural, entonces se comenzaron a pensar, se comenzaron a percibir de que el sol, de que las costas, de que todo eso formaba un espacio interesante como para llevar a la gente de visita ahí. Entonces se comenzaron a utilizar todos los aviones que habían servido para transportar soldados, se comenzó a utilizar toda una red de trabajo que ya se tenía, se empezaron a utilizar a los inversionistas, se construyó el Sheraton en Madrid, es el primero que se construye por ahí del 49 o 50, y entonces miren cómo detrás de eso, cuando uno se pone a analizar qué es lo que venía, realmente se da cuenta que el discurso es algo muy, muy fuerte. En el caso del turismo es muy igual y es muy parecido para el caso de nuestra América Latina, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Quiénes lo han puesto? ¿Quiénes lo han traído? Tal vez en ese momento no nos interesa llegar a tal detalle. Si quieren saber un poco más hay que leer la tesis. Pero bueno, es una broma. Pero definitivamente que hay que buscar lo que está detrás de estas palabras o entre las líneas, ¿no es cierto? Así que no hay que temerlo tampoco, pero sí hay que fijarnos con mucho más detalle qué es lo que queremos adoptar de cada una de estas políticas que vienen. Insistimos entonces que nosotros pensamos que bien vale la pena atender con mayor detalle el proceso de la manera en que es entramado el turismo. Entramado es un concepto que hemos venido acuñando por tejido, armado, construcción del turismo, y tener en cuenta o tener muy claro que el discurso sobre el turismo sustentable es parte de esta construcción, pero que además nosotros también construimos un carácter de sitio, es decir, definimos qué espacio, cómo queremos que sea visto el espacio en el que vivimos, pero también hay una construcción simbólica del producto turístico, es decir, quiénes son los que definen cómo es que en Tarapoto es más fiestero que Moyobamba, o quién es quien decide que, no sé, en la selva del sur hay un tema más fuerte de observación de aves, de naturaleza.
cuáles son los actores que van influyendo y que van trabajando para construir simbólicamente ese producto, y cómo es que hoy en día reconocemos, por ejemplo, a París, o pensamos en Venecia, o pensamos bueno, pensamos en Venecia y pensamos en algo muy romántico, pensamos en la góndola, pensamos en, 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 en un viaje muy de pareja, mientras que si hablamos de París pensamos en la Torre Eiffel, algo muy romántico también, pero en otro sentido, y cuando hablamos de Madrid es muchísimo más fiesta. Entonces esas construcciones que se van haciendo en los productos tienen que ver con un trabajo que se hace no solamente a nivel de quienes participan como actores locales, sino también de quienes están visitando. Y esto va a ser un tema que vamos a trabajar también un poco más adelante. Y finalmente, cómo las interpretaciones, es decir, tenemos toda una serie de información que está circulando, ¿no es cierto? El discurso sobre el turismo sustentable, la idea del carácter de sitio, cómo se construye simbólicamente el producto, toda esta información está circulando y afecta a las prácticas de los actores, que a su vez tienen sus propias experiencias e interpretaciones. Todo esto sirve para generar o para entender cómo se construye el turismo en un lugar. No vamos a profundizar en este momento sobre eso, pero sí me gustaría que lo mantuviéramos en la cabeza, ¿no es cierto? Hay cosas que influyen en la construcción del turismo sustentable, y que muchas de esas están a nivel de lo simbólico. No estamos hablando únicamente de infraestructura, no estamos hablando de hoteles, no estamos hablando de museos, nada más. Estamos hablando de cosas que van más allá y que van hacia la parte de lo simbólico. ¿Qué es lo que está pasando en San Martín hoy en día? Me parece que algo que está muy interesante es este número de visitantes nacionales. En 2007 estábamos hablando de 514,000 visitantes. En el cierre de 2013, este es un número pronosticado del cálculo que yo hice, pero van a estar cerrando alrededor de 850, 870,000 visitantes. Entonces, hay un crecimiento enorme a nivel nacional, no así con el extranjero, no así con el turismo internacional. Eso también lo vamos a tratar de averiguar y lo vamos a tratar de entender un poco más adelante durante estos días, pero implica muchísimo lo que también estuvimos viendo en las gráficas de hoy, ¿no es cierto? Que en el sentido de que la economía del país se recupera o está más fuerte, entonces hay un crecimiento a nivel nacional. ¿Lo estamos controlando o no lo estamos controlando? Bueno, esta es una parte, una pregunta que vamos a tener que hacernos en el transcurso de estos días. ¿Qué es lo que está pasando con el extranjero? Bueno, pues definitivamente todavía estamos muy lejos de lo que quisiéramos alcanzar. Y esto no solo es por un aspecto económico, sino porque está relacionado con las estrategias que se tienen y con que el turismo extranjero pues es definitivamente mucho más exigente. La gráfica de la derecha nos explica cómo la modificación porcentual en número de visitantes a San Martín se ha mantenido, ¿no es cierto? La línea azul es el crecimiento año con año. En el caso del turismo nacional, entre 2007 a 2008, 7,8%, de 2008 a 2009 creció también, pero en 2,4%, y así con el resto de los años, ¿no es cierto? Están hoy en día creciendo alrededor de un 10, 12% anualmente su turismo, y eso es un crecimiento bastante fuerte. No así en el caso del turismo extranjero, como son números muy pequeños, también las proporciones se lanzan, se hacen mucho más grandes, pero miren lo que está pasando también, ¿no es cierto? En los primeros años hubo descensos, después en los 2009 hasta 2011 hubo un crecimiento de 21% y de 16,9%, después otro descenso drástico y después otra vez para arriba. Entonces, esas cosas que están pasando, la pregunta o preguntas que vamos a tratar de plantearnos durante estos días, pues son estas, ¿no? ¿Estamos listos para un mercado internacional? ¿Cuáles son los retos que implica el crecimiento actual? Ustedes están creciendo hoy en día un número mucho, muy alto. Entonces, ¿cuáles son los retos que esto implica? ¿Cómo lo vamos a controlar? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Están llegando los visitantes que queremos? ¿O siguen llegando aquellos visitantes de los que nos quejábamos hace algunos años porque decíamos que solo veían a Tarapoto como el lugar de la fiesta para irse a la discoteca y demás? ¿Es eso lo que está pasando o está pasando otra cosa? Y bueno, una pregunta que está ahí en el cajón y que es importantísima es, ¿y todo este esfuerzo hasta dónde ha logrado que mejore la calidad de vida local? Y eso yo creo que es una pregunta clave y esencial en todos estos días que vamos a estar trabajando. ¿Cuánto del crecimiento se debe a las políticas y cuánto al momento económico de Perú? ¿No es cierto?
cuánto esto es algo que también tendremos que estar charlando y tendremos que estar discutiendo. Y finalmente, bueno, y probablemente sea parte ya de las preguntas y respuestas que nos hagamos en las conclusiones, es cómo le hacemos y si queremos mantener o si tenemos que mantener el mismo norte que hemos venido trabajando o si hay que cambiar algunas cosas. Ojalá podamos contribuir en estas discusiones y debates. Por lo pronto, les invito a que veamos ahora sí la presentación del LID. Por fortuna ya la tienen ahí presente, no es como yo este muñequito digital, pero antes de hablar de este tema con Liv, yo también abro el micrófono y veamos si hay algo que queramos intercambiar, si hay algo que queramos comentar al respecto. Bueno, corto por ahora el video.